Historia real. La carta que llegó después del entierro. Zacatecas, 1873. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México, relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Capítulo 1. Zacatecas y la familia Aguirre. En el año de 1873, cuando México apenas comenzaba a recuperarse de las convulsiones que habían seguido a la caída del Segundo Imperio de Maximiliano 6 años antes, y cuando el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada intentaba consolidar las reformas liberales mientras enfrentaba resistencia tanto de conservadores como de caciques regionales que habían aprovechado años de caos para establecer feudos virtuales, el estado de midiosíntesis. Zacatecas existía en peculiar estado de transición entre su pasado colonial minero, que había producido fortunas legendarias durante 3 siglos, y un presente incierto, donde las vetas más ricas se habían agotado, dejando Ciudad Capital como testimonio magnífico pero decadente de riqueza, que se había desvanecido como plata misma extraída de montañas circundantes. Zacatecas era ciudad construida literalmente en y sobre plata. Sus edificios coloniales, espléndidos, catedrales con fachadas barrocas talladas en cantera rosa, palacios de familias aristocráticas con patios interiores decorados con azulejos de Puebla, conventos masivos que ocupaban manzanas enteras, todos habían sido financiados con metal precioso, arrancado de entrañas de la tierra, por trabajo de decenas de miles de indígenas y esclavos africanos que habían muerto en túneles oscuros y profundos que perforaban montañas como gusanos en fruta podrida. La ciudad se extendía por cañones y colinas de Sierra Madre Occidental a altitud de 2.500 metros, donde aire delgado hacía que forasteros se marearan hasta aclimatarse y donde clima oscilaba entre calor intenso durante días soleados y frío penetrante durante noches que en invierno podían traer heladas que mataban cultivos en valles circundantes. Era ciudad de arquitectura vertical, casas y edificios construidos en pendientes tan pronunciadas que calles eran escalinatas más que caminos, donde burros cargados con provisiones tropezaban regularmente y donde ancianos se detenían cada pocos metros para recuperar aliento durante ascensos. Para 1873, población había declinado desde su apogeo colonial de más de 30.000 a aproximadamente 20.000 habitantes, mezcla de criollos descendientes de españoles que mantenían control de minas restantes y comercio, mestizos que formaban clase artesanal y trabajadora, e indígenas que realizaban trabajos más duros por salarios que apenas permitían subsistencia. Era sociedad profundamente estratificada, donde nacimiento determinaba destino casi tan absolutamente como durante época colonial, donde movilidad social era casi imposible, donde los ricos vivían en opulencia anacrónica mientras los pobres sufrían pobreza que era tanto económica como espiritual. El sistema económico de Zacatecas giraba aún alrededor de minería, aunque producción había caído dramáticamente desde su pico en siglo XVIII. Las minas principales, la cantera, el bote, Beta Grande, aún operaban pero con rendimientos decrecientes. Inversión británica y francesa
Había reemplazado capital español durante años recientes, trayendo tecnología moderna como bombas de vapor para drenar túneles inundados y trituradoras mecánicas para procesar mineral. Pero incluso estas innovaciones no podían superar realidad fundamental de que vetas más accesibles y ricas habían sido explotadas durante 3 siglos. La política en Zacatecas durante 1873 era compleja y frecuentemente violenta. Nominalmente, el Estado estaba bajo control de gobierno liberal federal de Sebastián Lerdo de Tejada, pero en práctica poder real residía en manos de caciques locales y familias aristocráticas que habían aprendido durante décadas de inestabilidad nacional a mantener poder sin importar qué gobierno estuviera en Ciudad de México. Estos caciques controlaban minas, tierras, comercio y ejercían influencia sobre políticos locales nominalmente electos, pero en realidad designados por élites económicas. En este contexto de ciudad colonial decadente, pero aún rica en comparación con muchas otras partes de México rural, vivía familia Aguirre y Mendoza, linaje que trazaba ascendencia hasta conquistadores españoles del siglo XVI y que había mantenido fortuna considerable a través de inversiones en múltiples minas más que dependencia de una sola veta. El patriarca de familia, en 1873, era don Fernando Aguirre y Mendoza, hombre de 47 años que personificaba aristocracia criolla mexicana del siglo XIX. Era de estatura mediana, constitución que había sido atlética en juventud, pero que en edad madura tendía hacia corpulencia que venía con vida sedentaria y comidas abundantes, rostro de rasgos pronunciados con nariz aquilina y mentón fuerte, ojos oscuros que miraban mundo con mezcla de autoridad heredada y melancolía creciente que venía de reconocimiento gradual de que mundo que conocía estaba desapareciendo. Vestía siempre con formalidad que rayaba en anacronismo incluso para época conservadora. Levita negra de paño inglés, chaleco de seda, camisa de lino con cuello alto y almidonado, corbata de lazo oscuro, pantalones de rayas verticales, zapatos de cuero pulidos hasta brillar. Llevaba reloj de bolsillo de oro con cadena gruesa que había pertenecido a su abuelo, anillo de sello con escudo familiar y bastón con empuñadura de plata, aunque no necesitaba ayuda para caminar. Su esposa, doña Mariana Mendoza de Aguirre, tenía 43 años y provenía de familia igualmente aristocrática de Aguascalientes. Era mujer de belleza que había sido notable en juventud, pero que décadas de embarazos, pérdidas de hijos y cumplimiento de expectativas sociales rígidas habían transformado en elegancia severa. Tenía cabello oscuro, con primeras hebras grises, recogido en moño elaborado, decorado con peinetas de carey, rostro pálido que nunca veía sol directo, porque para mujeres de su clase exposición solar era vulgaridad, ojos que mostraban inteligencia aguda, que raramente podía expresar en sociedad que valoraba en mujeres obediencia sobre intelecto. El matrimonio había producido 6 hijos durante 22 años. 2 habían muerto en infancia de enfermedades que medicina de época no podía prevenir. Uno a los 6 meses, otro a los 3 años. Los 4 sobrevivientes en 1873 eran Fernando Jr., de 21 años, estudiando leyes en Ciudad de México, Rafael, de 19 años, trabajando en administración de minas familiares, Carolina, de 16 años, siendo educada en casa por institutriz francesa, y el menor, Miguel, de 13 años, estudiando en colegio religioso dirigido por jesuitas. Don Fernando administraba inversiones familiares con eficiencia que había preservado fortuna, mientras muchas otras familias aristocráticas habían declinado. Tenía participaciones en 5 minas diferentes, lo que proporcionaba diversificación contra agotamiento de cualquier veta individual.
Poseía también propiedades urbanas en centro de Zacatecas que alquilaba a comerciantes, y hacienda pequeña en Valle, cerca de Ciudad, donde se cultivaba maíz y frijoles, principalmente para consumo familiar, aunque excedente era vendido. Era hombre conocido en Zacatecas como comerciante astuto pero justo, empleador que pagaba salarios adecuados, según estándares de época, católico devoto que contribuía generosamente a Iglesia, ciudadano respetable que cumplía con obligaciones sociales esperadas de su clase. No era amado, pero era respetado, diferencia importante en sociedad donde amor era considerado menos importante que respeto para mantenimiento de orden social. Pero había aspectos de don Fernando que familia y amigos cercanos conocían, pero que raramente eran discutidos públicamente. Sufría de episodios de melancolía profunda que duraban semanas, durante los cuales se retiraba a su biblioteca, bebiendo coñac francés importado, leyendo filosofía pesimista, evitando interacción social. Estos episodios habían comenzado después de muerte de su segundo hijo y habían empeorado gradualmente durante años. Tenía también salud física, que preocupaba a doña Mariana, aunque él descartaba sus preocupaciones como ansiedad femenina innecesaria. Sufría de dolores de pecho ocasionales, falta de aliento después de esfuerzo mínimo, palpitaciones cardíacas irregulares. Doctor Isidro Contreras, médico de familia, había advertido que don Fernando necesitaba reducir estrés, moderar consumo de alcohol y tabaco, hacer ejercicio regular. Pero don Fernando ignoraba estos consejos, considerándolos interferencia innecesaria en su vida por médico, que probablemente sabía menos sobre salud que curanderos indígenas. Y había secreto que don Fernando guardaba incluso de su esposa, secreto que pesaba sobre él crecientemente durante último año. Estaba siendo presionado por socio en una de las minas, don Rodrigo Salazar, para vender su participación. Don Rodrigo había descubierto nueva beta que prometía ser extremadamente rica, pero necesitaba capital para desarrollarla. Ofrecía a don Fernando precio que parecía generoso, pero que don Fernando sospechaba era fracción de valor real, si beta resultaba tan rica como don Rodrigo sugería. Don Fernando había resistido vender, creyendo que podía conseguir mejor trato esperando hasta que riqueza de beta fuera confirmada. Pero don Rodrigo estaba volviéndose más insistente, sus ofertas transformándose en amenazas apenas veladas de que si don Fernando no vendía voluntariamente, podría encontrar que su participación se volvía valueless a través de maniobras legales que don Rodrigo, quien tenía conexiones políticas que don Fernando carecía, podía orquestar. Era situación que causaba a don Fernando ansiedad creciente durante agosto de 1873. Y esta ansiedad, combinada con su salud cardiovascular comprometida y su tendencia a melancolía, crearían condiciones para eventos que transformarían ansiedad en tragedia, y tragedia en misterio que desafiaría explicación racional. Capítulo 2. La enfermedad súbita y la muerte. El 20 de agosto de 1873, día que comenzó ordinariamente, se convertiría en pivote sobre el cual Destino de Familia Aguirre giraría hacia dirección que nadie podría haber anticipado. Don Fernando había pasado mañana como típicamente lo hacía. Desayuno temprano con familia, después retiro a su despacho para revisar correspondencia comercial y registros financieros. Había carta de don Rodrigo Salazar, más insistente que anteriores, estableciendo plazo de 2 semanas para que don Fernando aceptara oferta o enfrentara consecuencias que carta no especificaba, pero que implicaba serían severas. Don Fernando había leído carta repetidamente, sintiendo presión en pecho que inicialmente atribuyó a ansiedad, pero que gradualmente se intensificó hasta convertirse en dolor agudo que irradiaba hacia brazo izquierdo.
Había intentado pararse para llamar ayuda, pero piernas no respondieron. Colapsó en su silla, documentos cayendo al piso. Fue doña Mariana quien lo encontró 30 minutos después, cuando vino a recordarle sobre almuerzo. Lo encontró semiconsciente, piel pálida y sudorosa, respiración superficial y trabajosa, incapaz de hablar coherentemente. «¡Fernando! ¡Dios mío, Fernando!», gritó, corriendo hacia él. Llamó a sirvientes urgentemente. «Traigan al doctor Contreras inmediatamente. Mi esposo está gravemente enfermo». Doctor Isidro Contreras llegó dentro de media hora, habiendo sido encontrado en su consultorio apenas 3 cuadras de Casa Aguirre. Era hombre de 56 años, educado en medicina en Francia durante juventud, practicante competente según estándares de época, aunque limitado por conocimientos médicos que aún no comprendían completamente enfermedades cardiovasculares. Examinó a don Fernando cuidadosamente, tomó pulso que encontró débil e irregular, escuchó corazón con estetoscopio y escuchó ritmo anormal, notó palidez extrema y sudoración fría que eran señales ominosas. «Es ataque al corazón», diagnosticó gravemente a doña Mariana. «Su corazón está fallando. He advertido sobre esto. El estrés, el alcohol, la falta de ejercicio, todo ha cobrado su precio». «¿Vivirá?», preguntó doña Mariana, lágrimas corriendo por su rostro. Doctor Contreras no respondió inmediatamente, lo que era respuesta en sí. «Haré todo lo posible, pero debe prepararse para lo peor. Su corazón está muy débil». Durante el siguiente día, don Fernando oscilaba entre consciencia y inconsciencia. En momentos lúcidos intentaba hablar, pero palabras salían confusas, incoherentes. Doña Mariana permaneció junto a su cama constantemente, sosteniendo su mano, rezando rosarios interminables. Los hijos fueron llamados urgentemente. Rafael llegó de Minas en tarde del 21. Carolina había estado en casa. Miguel fue traído de colegio. Solo Fernando Jr. en Ciudad de México estaba demasiado lejos para llegar rápidamente. Telegrama fue enviado informándole de gravedad de situación de su padre. Durante noche del 21, condición de don Fernando empeoró dramáticamente. Su respiración se volvió más laboriosa, su pulso más débil, su piel adquiriendo tono grisáceo que doctor Contreras reconoció como señal de muerte inminente. A las 3:40 de madrugada del 22 de agosto, don Fernando Aguirre y Mendoza murió. Sus últimas palabras, apenas audibles, fueron dirigidas a doña Mariana. «La carta, Rodrigo, no vendas». Después, con suspiro final, dejó de respirar. Doctor Contreras certificó muerte, anotando hora exacta y causa como paro cardíaco por enfermedad coronaria. Era diagnóstico correcto según conocimientos de época, aunque no capturaba complejidad completa de lo que había matado a don Fernando. La familia, devastada, comenzó proceso de arreglos funerarios. Según costumbres católicas de época y clase, don Fernando sería velado en casa durante 24 horas, permitiendo que amigos y conocidos vinieran a presentar condolencias. Después sería llevado a catedral para misa de difuntos, finalmente enterrado en cripta familiar en Panteón de la Purísima. El cuerpo fue lavado y preparado por mujeres especializadas en este servicio. Fue vestido con su mejor traje negro, manos cruzadas sobre pecho, sosteniendo rosario de plata, rostro compuesto en expresión de paz que contrastaba con agonía de sus últimas horas. Fue colocado en ataúd de caoba, con manijas de plata y interior acolchado con seda blanca. El velorio fue realizado en sala principal de Casa Aguirre, convertida en capilla ardiente con velas negras, flores blancas y cortinas negras cubriendo ventanas. Cientos vinieron durante 24 horas. Familias aristocráticas de Zacatecas, socios comerciales, empleados de minas, sacerdotes, autoridades municipales.
Todos expresaban condolencias apropiadas a doña Mariana y sus hijos. Comentaban sobre pérdida trágica de hombre en su apogeo. Murmuraban platitudes sobre voluntad de Dios y misterios divinos. Entre visitantes estaba don Rodrigo Salazar. Vino tarde en tarde del 23, vestido apropiadamente de luto, expresión de pesar apropiado en rostro. Pero Rafael Aguirre, quien había visto carta de don Rodrigo a su padre, notó algo en ojos de don Rodrigo que le perturbó. No era tristeza, sino satisfacción apenas contenida, como si muerte de don Fernando fuera conveniente más que trágica. La misa de difuntos fue celebrada en Catedral de Zacatecas en mañana del 24 de agosto, oficiada por canónigo Francisco Valdés, quien había conocido a don Fernando durante 20 años. Fue ceremonia elaborada apropiada para hombre de posición de don Fernando. Coro cantando requiem en latín, incienso perfumando aire, campanas tañendo solemnemente. Y después, procesión fúnebre, se movió lentamente desde Catedral hacia Panteón de la Purísima, cementerio en colinas al norte de Ciudad, donde familias aristócratas mantenían criptas elaboradas. Ataúd fue transportado en carroza fúnebre negra, tirada por caballos negros con plumajes negros, seguida por carruajes con familia y después por cientos de dolientes, caminando en procesión que se extendía por varias cuadras. Don Fernando fue enterrado en cripta familiar, donde su padre, abuelo y 2 hijos que habían muerto en infancia ya descansaban. Ataúd fue colocado en nicho, sellado con losa de mármol grabada con su nombre, fechas de nacimiento y muerte, y epitafio que doña Mariana había escogido, esposo y padre amado, descansa en paz de Dios. Cuando procesión regresó de cementerio, parecía que vida gradualmente retornaría a normalidad, que familia se ajustaría a ausencia de su patriarca, que don Fernando sería recordado con respeto, pero que vida continuaría como siempre continuaba después de muerte. Pero 3 días después, cuando carta llegó, todo cambiaría. Porque carta no era de condolencia de amigo distante, ni era comunicación comercial que había estado en tránsito antes de muerte. Era algo que desafiaría toda comprensión racional y que forzaría a familia, autoridades y toda ciudad de Zacatecas a confrontar posibilidades que contradecían todo lo que creían saber sobre vida, muerte y frontera entre ellas. Urbes capítulo 3. La carta imposible. En tarde del 27 de agosto de 1873, 5 días después de muerte de don Fernando y 3 días después de su entierro, don Esteban Morales, empleado de correos de Zacatecas, llegó a casa a Aguirre con carta que había llegado en diligencia de Ciudad de México. Fue Rafael quien recibió la carta. Don Esteban, conociendo familia, expresó condolencias nuevamente por pérdida de don Fernando antes de entregar sobre. Rafael tomó carta sin particular atención, asumiendo que era correspondencia comercial retrasada, o tal vez carta de condolencia de conocido de Ciudad de México. La llevó al despacho que había sido de su padre, ahora silencioso, y exactamente como don Fernando lo había dejado 5 días antes cuando colapsó. Fue solo cuando miró sobre más cuidadosamente que sintió primer escalofrío de inquietud. Era dirigido en escritura que reconoció inmediatamente como de su padre. Escritura distintiva de don Fernando, ligeramente inclinada hacia derecha, con flourishes característicos en letras mayúsculas. Pero eso era imposible. Su padre había muerto 5 días antes. No podía haber escrito esta carta a menos que... Rafael giró sobre para ver fecha de franqueo. Estampilla mostraba fecha claramente. 24 de agosto 1873, Ciudad de México. 24 de agosto, el día que su padre había sido enterrado en Zacatecas. 2 días después de su muerte. Con manos temblando, Rafael abrió sobre.
Adentro había carta de 2 páginas, escrita en mismo papel fino que don Fernando siempre usaba para correspondencia, en misma tinta negra que prefería. Y escritura era inconfundiblemente de don Fernando, cada rasgo familiar de años de ver documentos firmados por su padre. Rafael comenzó a leer, y con cada palabra su perplejidad se transformaba en horror. Ciudad de México, 23 de agosto de 1873. Mi querida familia, escribo estas líneas en estado de confusión profunda que apenas puedo articular coherentemente. Me encuentro en Ciudad de México en circunstancias que no puedo completamente recordar ni explicar. Mis últimos recuerdos claros son de estar en mi despacho en Zacatecas en tarde del 20 de agosto, sintiendo dolor en pecho. Después, oscuridad. Desperté en habitación de hotel en Ciudad de México, sin idea de cómo llegué aquí. El propietario del hotel me informó que llegué en tren 2 días antes, el 21 de agosto, que pagué por habitación en efectivo, que he estado aquí desde entonces. No recuerdo nada de este viaje. No recuerdo haber empacado, haber ido a estación, haber tomado tren. Es como si hubiera existido en estado de sonambulismo o automatismo, mi cuerpo funcionando mientras mi mente estaba ausente. Me siento físicamente débil pero no enfermo. Mi corazón late irregularmente pero sin dolor que experimenté en Zacatecas. Es como si hubiera atravesado crisis de algún tipo y emergido al otro lado, aunque no recuerdo la crisis misma. Regresaré a Zacatecas tan pronto como pueda arreglar pasaje en tren. Espero estar en casa para el 28 o 29 de agosto. Por favor, no se preocupen. Estoy confundido, pero no en peligro. Hay explicación racional para todo esto, aunque no la comprendo aún. Con todo mi amor, Fernando. Rafael leyó carta 3 veces, cada lectura profundizando su perplejidad y terror. Corrió a buscar a su madre. Doña Mariana estaba en su habitación, vestida aún de luto negro completo, sentada junto a ventana mirando sin ver jardín exterior. Cuando Rafael entró con carta, ella se volvió. «Madre, tiene que leer esto», dijo Rafael, su voz temblando. «Es de padre. Fechada 23 de agosto, desde Ciudad de México». «Eso es imposible», dijo doña Mariana automáticamente. «Tu padre murió el 22, fue enterrado el 24, no puede haber escrito carta». «Sé que es imposible, pero lea». Doña Mariana tomó carta con reluctancia. A medida que leía, su rostro se volvió pálido como cera. Cuando terminó, carta cayó de sus manos temblorosas. «Es su escritura», susurró. «Cada detalle, la inclinación, los flourishes, incluso la forma en que firma su nombre. Nadie más escribe exactamente así». «Podría ser falsificación», sugirió Rafael, aunque su voz carecía de convicción. «¿Por qué falsificaría alguien carta de tu padre? ¿Y cómo podrían replicar su escritura tan perfectamente? ¿Y por qué fecharla después de su muerte?» No tenían respuestas. Llamaron a Carolina y Miguel. Los 3 hijos leyeron carta, todos confirmando que escritura era de don Fernando, todos igualmente perplejos sobre cómo podía existir. «Debemos llamar a doctor Contreras», decidió doña Mariana. «Y después debemos considerar posibilidad terrible». «¿Qué posibilidad?», preguntó Miguel el menor, su voz quebrándose con miedo. «Que tu padre fue enterrado vivo, que el doctor Contreras diagnosticó muerte cuando solo había catalepsia profunda, que despertó en ataúd, escapó de alguna forma y llegó a Ciudad de México sin memoria de cómo». Era teoría que explicaba carta, pero que planteaba docenas de nuevas imposibilidades. ¿Cómo podría alguien enterrado en ataúd sellado en cripta de mármol escapar? ¿Y por qué ir a Ciudad de México en lugar de regresar a casa en Zacatecas? Doctor Contreras fue llamado urgentemente. Llegó dentro de hora. Fue mostrado la carta. Su rostro mostró shock genuino mientras leía. «Esto no puede ser», murmuró.
Examiné a don Fernando cuidadosamente. No había pulso, no había respiración, no había respuesta pupilar a luz. Estaba muerto. Estoy absolutamente seguro. Pero podría haber error, presionó doña Mariana. Podría haber estado en catalepsia tan profunda que parecía muerte. Doctor Contreras fue honesto. He leído sobre casos en literatura médica europea. Catalepsia profunda puede simular muerte convincentemente, pero verificó múltiples signos vitales y cuerpo permaneció en casa durante 24 horas antes de entierro. Si hubiera estado vivo, habría mostrado señales de vida durante ese tiempo. Entonces, ¿cómo explica esta carta? No puedo, admitió doctor Contreras. Es imposible según mi comprensión de medicina y naturaleza. Hubo silencio largo mientras todos procesaban implicaciones. Finalmente, Rafael habló lo que todos estaban pensando, pero temían articular. Debemos exhumar el cuerpo. Es única forma de saber con certeza si padre está en su tumba o si de alguna forma escapó y está vivo en Ciudad de México. Era decisión terrible con implicaciones tanto prácticas como espirituales. Exhumación requería permiso de autoridades civiles y eclesiásticas. Y si cuerpo aún estaba en tumba, familia enfrentaría trauma de ver a don Fernando nuevamente, ahora en descomposición. Pero si tumba estaba vacía, doña Mariana tomó decisión. Haremos exhumación. Mañana deben obtener permisos necesarios. Debemos saber verdad, sin importar cuán terrible sea. Durante aquella noche, nadie en casa Aguirre durmió. Cada uno luchaba con posibilidades que carta presentaba. Y en Zacatecas, rumores comenzaban a extenderse. Sirvientes habían escuchado conversaciones, habían visto agitación de familia. Para amanecer, mitad de ciudad sabía que algo imposible había sucedido en casa Aguirre. Capítulo final. La exhumación y la verdad terrible. En mañana del 28 de agosto, Rafael y doctor Contreras fueron a oficinas municipales para solicitar permiso de exhumación. Juez de primera instancia, don Arturo Maldonado, era hombre de 60 años, veterano de sistema judicial que había visto muchas cosas extrañas durante carrera, pero nada como esto. Leyó carta que Rafael presentó como evidencia. Su expresión oscilaba entre escepticismo y fascinación. Esto es extraordinario, dijo finalmente. Si es genuino, representa fenómeno que desafía explicación racional. Si es falsificación, es cruel más allá de medida. Mi familia necesita saber verdad, dijo Rafael. Exhumación es única manera. Don Arturo concedió permiso, pero insistió que exhumación sería presenciada por autoridades oficiales, además de familia. No solo para verificar procedimiento apropiado, sino porque si tumba resultaba estar vacía, esto sería asunto criminal, requiriendo investigación inmediata. Permisos eclesiásticos fueron obtenidos del canónigo Valdés, quien había oficiado funeral. El canónigo expresó profunda preocupación sobre profanación de tumba, pero reconoció que circunstancias eran excepcionales. Exhumación fue programada para tarde del 28, permitiendo tiempo para reunir testigos oficiales y preparar familias psicológicamente para lo que podían encontrar. A las 4 de tarde, grupo se reunió en Panteón de la Purísima, familia Aguirre. Doña Mariana, Rafael, Carolina, Miguel, Fernando Jr. había llegado finalmente de Ciudad de México esa mañana. Doctor Contreras, juez Maldonado, canónigo Valdés, 2 trabajadores del cementerio para labor física y don Esteban Morales representando Correos como testigo de autenticidad de carta. La cripta familiar Aguirre era estructura elaborada de mármol blanco, con columnas jónicas y techo con cruz de hierro forjado. Entrada era sellada con puerta de hierro con candado. Interior contenía 6 nichos, 4 ya ocupados, incluyendo el nuevo de don Fernando. Trabajadores abrieron puerta de cripta, entraron con linternas porque interior era oscuro incluso durante día.
Localizaron nicho donde ataúd de don Fernando había sido colocado apenas 4 días antes. Losa de mármol que sellaba nicho mostraba su nombre y fechas recién talladas. Con herramientas que habían traído, comenzaron a remover losa de mármol. Trabajo era lento, cuidadoso, reverente. Todos afuera esperaban en silencio tenso. Doña Mariana, sostenida por sus hijos, rezando rosario continuamente. Después de 30 minutos, losa fue removida suficientemente para acceder a ataúd. Trabajadores lo deslizaron hacia afuera del nicho, colocándolo sobre suelo de cripta. Era ataúd de caoba que familia recordaba, con manijas de plata ahora opacadas ligeramente por humedad de cripta. ¿Abrimos aquí o afuera?, preguntó uno de trabajadores. «Afuera», decidió juez Maldonado. «Necesitamos luz adecuada para examinación apropiada». Ataúd fue llevado afuera de cripta y colocado sobre suelo de cementerio. Todos se reunieron alrededor formando semicírculo. Trabajadores prepararon herramientas para abrir tapa. «Antes de proceder», dijo Canónigo Valdés, «rezaremos. Esto es acto grave, perturbación de descanso de muerto. Debe ser hecho con respeto apropiado». Rezaron brevemente. Después Canónigo asintió a trabajadores. Con palancas y destornilladores comenzaron a remover tornillos que sellaban tapa de ataúd. 12 tornillos, cada uno removido con sonido metálico que parecía obscenamente fuerte en silencio de cementerio. Cuando último fue removido, trabajadores miraron a juez Maldonado para instrucciones finales. «Ábrelo», dijo, su voz tensa. Trabajadores levantaron tapa lentamente, y lo que todos vieron causó exclamaciones de shock, algunos gritos de horror. El ataúd estaba vacío, no completamente vacío. Ropa que don Fernando había sido vestido estaba allí, dispuesta como si cuerpo aún las usara, pero colapsada porque no había cuerpo dentro. Rosario de plata estaba allí, descansando donde manos habían sido. Pero de don Fernando mismo no había rastro. Doña Mariana se desmayó, sostenida por Fernando Jr. antes de que cayera. Carolina comenzó a llorar histéricamente. Miguel se puso pálido como muerte misma. Doctor Contreras se acercó, examinó ataúd cuidadosamente, levantó ropa, verificando que verdaderamente no había cuerpo. No había. Examinó interior de ataúd buscando señales de cómo cuerpo podría haber sido removido. No encontró nada obvio. «Esto es imposible», murmuró. «Cuerpo no puede simplemente desaparecer. Debe haber explicación racional». «¿Profanación de tumba?», sugirió juez Maldonado. «¿Alguien robó cuerpo entre entierro y ahora?». Pero trabajadores de cementerio negaron esto enfáticamente. Panteón era vigilado, y losa sellando nicho no mostraba señales de haber sido perturbada antes de hoy. Mortero, entre losa y piedra, aún estaba fresco, no había grietas o señales de resellado. Fernando Jr., recuperándose de shock inicial, habló. «La carta sugería que padre está vivo en Ciudad de México. Si ataúd está vacío, entonces tal vez carta es genuina. Tal vez padre de alguna forma sobrevivió, escapó, llegó a Ciudad de México». «¿Pero cómo?», demandó doctor Contreras. «Verifiqué muerte. Y aunque hubiera error, ¿cómo escapar de ataúd sellado dentro de cripta sellada? Es físicamente imposible». No tenían respuestas. Solo tenían ataúd vacío, carta imposible y docenas de testigos confirmando que algo que no debía poder suceder había sucedido. Juez Maldonado ordenó investigación criminal inmediata. Policía sería enviada a Ciudad de México para buscar a don Fernando en hotel que carta mencionaba. Cripta sería examinada por expertos buscando señales de entrada forzada. Testigos del funeral serían interrogados, pero mientras investigación se organizaba, llegó telegrama de Ciudad de México que cambiaría todo nuevamente.
Era de Fernando Jr., quien había enviado telegrama urgente a hotel mencionado en carta. Respuesta había llegado. Don Fernando Aguirre, registrado aquí 21 agosto. Partió 27 agosto, destino desconocido. Dejó mensaje para familia. Regreso pronto. No se preocupen, explicaré todo. Firmado Fernando Aguirre. El telegrama confirmaba que alguien usando nombre de don Fernando había estado en hotel exactamente cuando carta decía. ¿Pero quién? ¿Don Fernando realmente vivo? ¿O impostor usando su nombre y replicando su escritura perfectamente? En días siguientes, investigación se expandió. Policía fue a Ciudad de México, interrogó personal de hotel, buscó a don Fernando. Personal describió hombre de edad y apariencia aproximada de don Fernando, pero ninguno lo conocía personalmente. Entonces, no podían confirmar identidad definitivamente. Búsqueda se extendió por Ciudad de México, después por otras ciudades. Pero don Fernando, si era él, había desaparecido completamente después de dejar hotel el 27. En Zacatecas, teorías abundaban. Algunos creían que don Fernando había estado en catalepsia profunda, había despertado en ataúd, había escapado milagrosamente y ahora estaba en fuga por razones desconocidas. Otros creían que había fingido su muerte para escapar de presiones de don Rodrigo Salazar y problemas comerciales, usando cómplice para crear escena elaborada. Pero había teoría más oscura, susurrada más que declarada abiertamente, que don Fernando había muerto realmente, que su cuerpo había desaparecido por medios sobrenaturales y que carta había sido escrita por algo que no era completamente humano, tal vez espíritu o demonio usando su forma. Investigación oficial continuó durante meses, pero nunca resolvió misterio. Don Fernando nunca fue encontrado. Su ataúd vacío fue devuelto a cripta, ahora símbolo de ausencia más que de muerte. Familia fue dejada en limbo legal y emocional. ¿Era don Fernando muerto o vivo? ¿Estaba doña Mariana viuda o esposa abandonada? En 1876, 3 años después de desaparición, Corte declaró formalmente a don Fernando legalmente muerto, permitiendo que familia manejara su patrimonio. Pero declaración legal no proporcionó cierre emocional ni respondió preguntas sobre qué realmente había sucedido. Doña Mariana vivió hasta 1903, 30 años después de eventos, nunca remarried, siempre manteniendo esperanza de que algún día don Fernando regresaría con explicación. Murió sin recibir tal explicación. En 1920, periodista investigó caso para artículo sobre misterios sin resolver de Zacatecas. Encontró archivos de investigación original. Entrevistó a descendientes de testigos. No encontró respuestas nuevas, solo confirmación de que eventos habían sucedido como fueron reportados. Hoy, Cripta Aguirre aún existe en Panteón de la Purísima, aunque ciudad ha crecido alrededor de cementerio que ahora está en área urbana. Nicho que brevemente contuvo ataúd de don Fernando permanece vacío, con losa de mármol mostrando su nombre y fechas como memorial a hombre que murió pero cuyo cuerpo desapareció. La carta original, preservada por familia durante generaciones, eventualmente fue donada a Archivo Histórico de Zacatecas, donde puede ser vista hoy. Expertos en escritura han confirmado que es genuina. Escritura es de don Fernando, no hay señales de falsificación. Pero ¿cómo carta llegó a existir? ¿Cómo ataúd quedó vacío? ¿Qué sucedió con don Fernando Aguirre y Mendoza? Permanecen misterios sin respuesta más de siglo después. Algunas preguntas no tienen respuestas. Algunos misterios resisten investigación más exhaustiva y algunos muertos, parece, no permanecen apropiadamente muertos ni apropiadamente desaparecidos, existiendo en cambio en estado imposible entre vida y muerte que desafía comprensión humana.
Si te gustó esta historia y no quieres perderte los secretos que aún guardan los estados de la República, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros relatos. Cada episodio te llevará más profundo en los misterios olvidados de México, donde los muertos ocasionalmente envían cartas después de enterrados, donde ataúdes sellados quedan inexplicablemente vacíos, y donde frontera entre vida y muerte a veces se difumina de maneras que ninguna ciencia puede explicar completamente.